vamos a repasar la programación en alto nivel en Python. Vamos a ver, tiene 3 puntos. Introducción a la programación en Python, programación orientada a objetos en Python y programación para redes en Python. Este material es recopilado por mi persona. Después tenemos virtualización de la red. Vamos a utilizar material oficial de Cisco. Para CCNA3, computación en la nube, virtualización, infraestructura de red virtual, redes definidas por software, controladores. Y después vamos a ver automatización de la red, descripción general de la automatización, formatos para la automatización de la red, APIs para la automatización de la red, el formato REST para poder hacer automatización, para poder intercambiar datos, herramientas de administración de configuración para redes definidas por software y redes basadas en intenciones y arquitectura de la red digital de NA de Cisco. Ese es el temario que se va a ver en este tema. Vamos a pasarlo a esta primera parte. Los dos primeros lo vamos a pasar bastante rápido, pero en el canal está detallado en la materia de programación 2, dice. Entonces lo ven más a detalle. Ya estos dos temas primero, con ustedes lo vamos a pasar muy rápido porque, bueno, ustedes son ya personas de noveno semestre, ¿no? Y han visto harta programación. Este sí vamos a detallar un poquito más. Y bueno, y estos también. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Se puede ver? Se ve, ingeniero. Gracias. Entonces vamos a ver una introducción a la programación en Python. Bueno, para ustedes y los de electrónica. No tanto para los sistemas. Y vamos a ver base de la programación orientada a objetos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Introducción a la programación orientada a objetos, historia de los algoritmos, definición de algoritmos muy rápido. El lenguaje de programación Python, estructuras condicionales repetitivas, repaso algoritmo de números, repaso algoritmo de cadenas, repaso algoritmo de vectores. Y aquí Python tiene tres tipos de vectores: las listas, que son vectores pero que pueden ser de cualquier tipo; las tuplas, que son vectores inmutables; y los diccionarios, que son vectores de clave valor, es decir, en vez de tener posición, como viene a ser cualquier vector, tiene una clave y el valor, bueno, es igual que cualquier vector. Vamos a ver repaso algoritmos de matrices. En realidad no nos interesa mucho a lo que es redes. Vamos a ver cómo se puede utilizar listas múltiples y también la librería NumPy. Manejo de excepciones y errores, repaso algoritmo de archivo, que es muy importante para lo que viene a ser configuraciones e implementación de su proceso. Bien, entonces empezamos. Y bueno, en la programación orientada a objetos diremos que una clase es una plantilla de objetos. Los objetos son instancias de una clase y los atributos son parte del objeto o datos, y los métodos son las capacidades del objeto, la funcionalidad. Seguramente esto se lo han explicado en programación 1. Si hay una clase que se llama persona, ustedes son objeto de la clase persona y ustedes tienen atributos como color de cabello, tamaño, género, número de dedos, número de dedos de los pies, peso, etcétera. Todos esos son sus atributos y tienen algunos métodos como puede ser caminar, comer, estudiar, etcétera, etcétera, que está relacionado con su montón de atributos que tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos hitos históricos de la programación. Tenemos en el siglo XIX Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Harawi, o al-Harawi como se conoce, está en el portal de los libros de álgebra de Baldor. Tenemos
que publica su libro Algebra Muhabata, que tiene lo que es la representación matemática de algunas ecuaciones que después se pueden automatizar, ¿no? Se puede programar todo lo que se puede hacer de forma matemática, se puede programar. Luego tenemos en 1942 esta dos personas, el motor analítico de Charles Babbage y su primera programadora Augusta Adakin, ¿no? Para este motor analítico. Bien, entonces, ¿y qué es un algoritmo? Entonces, ¿no? Ellos inventaron, se puede decir, la secuencia de los algoritmos que ahora lo utilizamos en los sistemas computacionales, pero ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos ordenados y finitos para resolver un problema. ¿Qué significa ordenado? Que se tiene que hacer una cosa tras otra. Y finito significa que tiene que acabar, si no, no se resuelve el problema. Por ejemplo, el problema de ir de usted a la universidad, que sería levantarse, bañarse, lavarse los dientes, desayunar, salir de su casa, tomar el micro, bajarse del micro, caminar hasta su aula y sentarse en su aula, ¿no? Eso sería el conjunto de pasos para que usted pueda pasar una clase en la universidad. En esos tiempos cuando había la presencialidad, ¿no? Pero ya ahora ni nos bañamos, ¿no? Para pasar clase. Entonces, eh, si ustedes hacen las cosas al revés, por ejemplo, si primero se levantan, mmm, se van a la universidad con su pijama, en la universidad quieren lavarse los dientes, desayunar o cambiarse, no sé, con ropa en su mochila, ya no es una buena solución, ¿no? Entonces, tenemos ahí que, por eso son los pasos ordenados, tiene que tener mejor orden para resolver un problema. Aquí hay un ejemplo, la lámpara no funciona, si está enchufada, se comprueba otra cosa, si no está enchufada, hay que enchufarla en primer lugar. Si está enchufada, el foco está quemado, si está quemado, reemplazar el foco y si no, se va a comprar una lámpara nueva. Cuando nosotros definimos algoritmos y programamos, tenemos diferentes formas de ver. Tenemos la básica que es la programación secuencial, paso tras paso, algún proceso. Tenemos programación estructurada, como este ejemplo tiene dos estructuras, la estructura condicional que te hace una pregunta y si es que sí la respuesta es una cosa y si es que no la respuesta es otra cosa. Y tenemos las estructuras repetitivas, la estructura mientras, la estructura para, la estructura antes o repetir. Entonces, tenemos eso, ¿no? Estructuras condicionales y repetitivas. Esa es la programación estructural. Programación orientada a objetos es para que el código sea más fácil de trabajar, ¿no? Para que todo se vea como si fueran objetos que tienen atributos y métodos. Programación orientada a eventos son los que se utiliza actualmente en las páginas web, que digamos si usted le da clic en un botón, va a hacer algo, ¿no? Si usted navega por una página, va a hacer otra cosa. Entonces son eventos que usa el usuario. Tenemos programación orientada a componentes que se hace mucho en los países grandes. Digamos, quieren hacer una página grande, entonces contratan a alguien de la China que haga un módulo de ventas. Contratan a alguien de la India que haga un módulo de compras. Por cuestiones de seguridad o algo, no quieren que todo el software sea desarrollado por un solo equipo, ¿no? Entonces, claro que al final hay un equipo integrador que es parte de la misma empresa, pero tal vez no tiene un equipo tan grande de desarrollo como para definir cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, esos elementos se llaman componentes y lo que se hace es ensamblar, como si fueran autos, ¿no? Uno hace la rueda, otro hace el motor, otro hace el carburador, otro hace la parte eléctrica y otro hace el chasis, etcétera, etcétera, y todos los juntan, ¿no? Tenemos programación lógica, que básicamente se basa en la matemática de estructuras discretas para tomar decisiones. Hay un lenguaje muy conocido que se llama Prolog y la programación funcional, que este lenguaje que vamos a ver que se llama Python, está muy orientado a la programación funcional, ya que simplemente da resultado como si fuera una función matemática, ¿no? Bien, aquí tenemos quien lo ha creado, Guido van Rossum en 1991. Y bueno, era el benevolente dictador vitalicio de Python hasta el 12 de julio de 2018 cuando se cansó ya. Se cansó de la comunidad de Python. Se cansó de todos y los dejó que ellos crezcan en su manera y eso ha causado un gran desarrollo de algunas cosas y por otro lado un poco de desorden también.
Bien, entonces vamos a ver algunas nociones básicas que lo van a hacer sorprender comparado con tal vez la programación que usted está acostumbrado a utilizar. Los comentarios es ese numeral, también le dicen almohadilla, también le dicen gato. Si es que está en cualquier parte de la línea, todo lo que está a su derecha va a ser ignorado. Este numeral de acá. Variables se crean de forma dinámica, implícita, se usa el igual para asignar valores, de forma dinámica y de forma implícita. Usted no tiene que poner un var como en Pascal, ¿no? Var y ahí define sus palabras, sus variables de tipo integer, ni tampoco tienen que definirlos arriba como se hace en los C o en los Java, ¿no? Entonces se crean directamente cuando se usan con la asignación. Los nombres de las variables pueden contener números y letras, pero siempre deben comenzar con letras. Además existen 28 palabras reservadas. No lo voy a leer todas estas palabras reservadas, pero ahí están. Las más importantes tenemos if, tenemos for, tenemos while, tenemos print, tenemos input que no está aquí, pero que es importante. Ya, entonces, al ser un lenguaje de constante evolución, puede aumentar muchas más palabras cada vez. Ahorita estamos en el Python 3. Tipos de datos, string, también Unicode, listas, que son las secuencias similares a vectores, tuplas, que son secuencias inmutables, set, que son conjuntos mutables, Prosnet, inmutable sin orden, no contiene duplicados en conjunto. Dic, que son muy importantes, que son los diccionarios que tienen conjuntos de clave-valor. Long, que son enteros largos, que se pone una L hacia el final, mayúscula. Float, que tiene el punto decimal. Complejo, que tiene una parte real y otra imaginaria. Y booleano, que me sirve para determinar si algo es verdadero o es falso, ¿no? Y acá tenemos un repaso de estructuras condicionales. Tenemos if, test, o sea, alguna pregunta, o sea, será un código, else if. Fíjense acá lo importante en Python para decir esto es parte de un if, esto es parte de un else, esto es parte de un procedimiento, de una función. No hay llaves de inicio-fin, no hay palabras begin-end como en Pascal, simplemente hay tabulación. Lo que está tabulado significa que está dentro de lo que no está tabulado, del primer no tabulado. Si por ejemplo aquí hay un código que está a esta misma altura, significa que está fuera de la estructura condicional. Y tenemos obviamente condicionales simples que solo tienen el if, condicionales dobles que tienen el if y el else, condicionales anidadas que tienen el if, el if, un montón de if, y después el else, condicionales compuestas que están compuestas por el AND, por el OR. Y tenemos condicionales también en listas que utiliza una palabra reservada que está aquí, que se llama in. Que le dice, está in la lista, true. No está in la lista, false, ¿no? Entonces, tenemos eso. Después tenemos otra estructura que se llama el while. Habrán escuchado ustedes. Entonces, se hace una pregunta, por verdadero hace un conjunto de instrucciones u operaciones y por falso acaba el ciclo. ¿Cómo se hace la sintaxis? While, condición verdadera, dos puntos, fíjense acá también para el if, esos dos puntos son muy importantes también para cuando definimos funciones. Y tabulación adentro se hace instrucciones. Lo que esté afuera al mismo nivel, entonces eso también está fuera de las instrucciones del while. Esa sería la forma de hacer un while. Tenemos el for. El for es un poco más jodido en Python, tiene diferentes posibilidades. Podemos tener, por ejemplo, en un rango, podemos tener también en un rango definido, acotando de inicio a fin, y tenemos un rango de inicio y fin, y con el incremento, ¿no? Normalmente este es el diagrama de flujo, for i igual a 1, y se pone punto y coma, ¿no? Y mayor a 10, o sea, mientras i sea mayor a 10, incrementa 1 y hace el proceso. Entonces no va a hacer nada porque i, bueno, dice hasta, ¿no? Hasta que i sea mayor a 10. Entonces va a ir haciendo hasta que sea el número 9, ¿no?
Ahora acá, ¿cómo se hace? For variable in range n. Y el conjunto de instrucciones siempre tabulando. Aquí, por ejemplo, for i in range 10 va a imprimir i. Y este range 10 va a crear números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los primeros 9 valores. Por range y in range de 1 al 11, lo que va a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No incluye el final. Y for range de i 11, perdón, i in range 1, 11, 2, va a decir 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no? Entonces, eso va a ser las diferentes formas de poder poner el bucle for. Después lo vamos a probar. Y bueno, tenemos el do repeat, o sea, hasta que algo se cumpla, o esto no existe en Python, se puede simular utilizando un while true, y cuando la condición sea verdadera para salir, se utiliza una palabra de salida de bucles que se llama break, o salir. Bien, y vamos a ver los algoritmos numéricos. Las bases numéricas de Python son booleanos, enteros, flotantes, complejos, largos. Aquí tenemos un entero, un flotante, una string y un long, ¿no? Que se pone al final. Y se pone aquí también un complejo, se pone así entre paréntesis complex. Si yo le doy print el nombre de estas variables, se va a imprimir la variable. Operaciones que tiene: suma, multiplicación, resta, división, módulo o resto, o como se llaman, como nos enseñaron, residuo, ¿no? De división. Potenciación, valor absoluto y raíz cuadrada, ¿no? Son operaciones matemáticas básicas de números. Y acá tenemos algunos, ¿no? Valor absoluto, exponencial. Este logaritmo neperiano es el logaritmo en base n. Este es lo más loco que hay. Porque normalmente el log, así nomás, es el logaritmo en base 10, ¿no? Y ln es el logaritmo en base e. Pero acá en Python, no sé por qué, el log es el logaritmo en base e y log 10 es el logaritmo en base 10 recién. Pow es lo mismo que elevarlo así, es potenciación de la base del exponente, y SQLT, raíz cuadrada, ¿no? Y a veces hay que convertirlo, porque por ejemplo si hacemos un input, es decir, una entrada de datos, tenemos que convertirlo a entero, porque el input siempre nos devuelve cadena, o a entero largo, o a flotante, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de cadena, y después de hablar de cadenas ya vamos a hacer algunos ejemplos. Vayan pensando qué algoritmo quieren hacer de números, por ejemplo, o de cadenas como repaso, ¿no? Bien, acá por ejemplo tenemos una asignación. El mensaje es hola mundo. También se puede asignar con comilla simple o comilla doble, ¿no? A Python le da igual. Y sirve para hacer estas cosas maravillosas de, por ejemplo, si lo pones en comillas dobles, puedes poner adentro comillas simples, o si lo pones en comillas simples, adentro puedes poner en comilla doble. Cosa que para otro lenguaje de programación tendrías que utilizar caracteres de escape, porque solamente hay o comilla doble o comilla simple para definir variables string. Acá tenemos la concatenación, como la mayoría de los lenguajes, con un más, y se concatena, ¿no? Se pueden multiplicar cadenas en Python con el asterisco, y por ejemplo, hola, el mensaje SA por hola por 3. Entonces, si yo imprimo la concatenación, va a decir hola, 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 3 veces, mundo, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Podemos añadir, así con el más igual, que yo realmente más utilizo el igual y el nombre de la variable más, pero bueno, se puede utilizar. Se puede hacer así también. Se puede ver el tamaño de la cadena con la función len, ¿no? La función len te dice cuántos caracteres tiene tu cadena. Para encontrar, se pone el find y te dice dónde empieza la subcadena. Esta es la posición 0
1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahí está. Y si no se puede encontrar, te va a dar como resultado -1, significa que no hay. Si quiero llevarlo a toda minúscula, lower. Si quiero llevar todo a mayúscula, upper, ¿no? Y lo transforma el mensaje respectivo a mayúsculas o a minúsculas, ¿no? También podemos hacer otras operaciones como por ejemplo reemplazar. Tenemos acá el mensaje es hola mundo y yo lo que voy a hacer debería decir 8. Ya, imagínense que es un 8. Vamos a reemplazar la L por pizza, ¿no? Entonces te da este resultado o pizza mundo, ¿no? Podemos cortar también sacando una determinada rodaja. Por ejemplo, significa que va a ir el carácter 1 y nunca incluye el final hasta el 8 sin incluir. Entonces va a ir 0, 1, va a venir esta O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero este no lo incluye. Entonces va a decir Amun, va a decir. ¿No? Perdón. Iba a decir 1, ¿no? Va a decir hola, Mun, porque no incluye el carácter 8. Nunca se incluye el límite final en Python. Y el límite inicial se supone que es 0. Entonces podemos tener nosotros rodajas, esto que decíamos aquí, o slice si le dicen en inglés. Una cadena se le dice una posición inicial y una posición final que yo quiero. Si yo solo le pusiera una posición sin este 2 puntos, no sería una rodaja, sino un solo carácter. La posición final no se incluye. Si se omite la posición final, irá hasta el final. Si se omite la posición inicial, irá desde el inicio, ¿no? Si se pone, por ejemplo, corchete 2 puntos, va a ir desde la posición 0. Si se pone corchete, una determinada posición inicial, 2 puntos, cierra corchete, va a ir hasta el final. Se puede también utilizar índices negativos. Este puede ser -1, -2, -3, -4, -5. Aquí tenemos un mensaje que va a empezar en la posición 2, es decir, en la L, hasta la posición 8, que es 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La D sin incluir. Entonces va a decir Lamun, ¿no? Entonces aquí está el resultado. Se puede poner estos índices no directamente, explícitamente como en los casos anteriores, sino se lo puede poner también en variables, ¿no? Como está aquí. Y también puedo yo, ¿qué es lo que hacía esto? Desde el inicio hasta la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sin incluir, es decir, este hola y este espacio, voy a encontrar D. Y acá no existe, ¿no? Me va a decir -1. Si yo le pasara solamente mensaje 9, ahí me pillaría, porque sí existe en todo el mensaje, pero solamente en esa rodajita no existe. Y bien, antes de empezar con listas y que se le complique más la situación, vamos a hacer vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, ¿ya? Entonces, bueno, hemos repasado un número de cadena. Aquí tengo un Python. La mayoría de los Linux viene con su Python. Este se llama PyChart, que sirve para PyChart Community Edition. Si ustedes quieren descargarlo, es gratuito. Pero sirve para hacer un despliegue rápido. ¿Qué algoritmo de números quieren hacer en Python? A ver, cualquiera. Primero que se le den a la cabeza. Factorial los números. Ya, bueno. Por ejemplo, si yo tengo un 5 factorial, esto es
5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si yo tengo el factorial de 1, es 1. Y si tengo el factorial de 0, ¿a qué igual el factorial de 0? Bien, ¿no? Bien, entonces, eh, bien, entonces, vamos a pedirle al usuario que introduzca un número, ¿no? Entonces le va a decir, hemos dicho que la función para introducir se llama input y le decimos ingrese el número que quiere calcular su factorial. Entonces, el usuario ingresa, ¿no? Factorial, por ejemplo, solo existe de números positivos. Entonces, si yo a n le voy a asignar el absoluto de n, ¿no? No existe factorial, si ustedes ponen la calculadora, no existe números negativos. Y entonces el factorial aquí va a ser igual. Factorial por defecto va a ser 1. Voy a decir si el número, este número para que se quede un procesado, le voy a poner un procesado mayor a 1, que es lo que yo voy a hacer. Fíjense que ya tabula. Yo voy a tener voy a decir mientras np sea mayor a 1, que es lo que yo hago. Factorial va a ser igual a factorial por np, y np va a ser igual a np menos 1. Entonces, creo que ya está. Voy a imprimir factorial de, le pongo el número que ha introducido. Tengo que transformar a cadena como es. Y también transformado a cadena el factorial. Hacemos correr. Por ejemplo, de 5. 5 por 4 es 20. 20 por 3 es 60. Por 2 es 120, ¿no? Entonces 5, 120, ¿no? El 4 es 24. Del 0 o el 1 me va a dar 1. Y si un número es negativo, por ejemplo, el menos 4, el menos 3, que sería 3 por 2 por 1, 3 por 6 sería, va a salir 6, ¿no? Bien, ahí está el código factorial. ¿Qué les ha parecido a Python? ¿Está difícil? ¿Está fácil?
Bien, me quedaba en shock. Vamos a ver, no sé qué otro algoritmo de números quieren hacer. Primo, ¿cuál primo? Determinar si un número es primo o no. Bueno, acá. Por ejemplo, si te introduce el 13, el resultado tiene que ser es primo, ¿no? Si te introduce el 20, se tiene que poner no es primo. Introduce el número que quiere saber si es primo. Un número es primo cuando es divisible por sí mismo y por la unidad, ¿no es verdad? No hay otra forma. Entonces, bueno, vamos a tener también un número de proceso. Vamos a sacar n, es su valor absoluto. Entonces voy a calcular si este número es primo o no. Entonces voy a tener un divisor que va a empezar en n-1 y voy a tener un contador de divisores que va a ser igual a 0. Voy a decir, mientras el divisor sea mayor a 1, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, si el residuo del número a procesar contra el divisor es igual a 0, entonces el contador de divisores se le va a sumar 1. ¿Ya? Y obviamente tengo que el diff tengo que disminuir en 1, ¿no? O puede decir print, puede decir print el número. Voy a poner acá a n más es. Acá no sé si es primo o no es primo, entonces voy a decirle que no salte línea con esto. Y luego voy a decir si el televisor es 0, voy a imprimir primo. Y caso contrario, voy a imprimir no primo. Vamos a probar. Este es el código. Voy a hacer un poco más. Por ejemplo, el 20 es primo. Muy bien. El 13 es primo. Por ejemplo, el 1 es primo. El 2 es primo. El 3 es primo. Y el 4 debería decirme que no es primo. Y el 5 es primo. Y el 6 no es primo. Y el 7 es primo. Y el 8 no es primo.
el 9 es primo. Un número alto que sea primo. 23 no es tan alto. Pero ahí está, ¿no? El código tiene una chequeada. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? ¿Qué les parece el Python? Igual es bastante sencillo comparado con lo que han visto. Si han visto Pascal o si han visto C, es mucho más fácil Python. De hecho, es un lenguaje que se utiliza actualmente en la automatización, en los Raspberry se utilizan, en los Atmel también se puede utilizar y en los Arduino hay algunas librerías que permiten utilizarlo. Es sencillísimo. Ya. Lo que sí tienes que controlar tus tabulaciones, ¿no? ¿Para qué? De correcto. Ahorita este IDE lo hace las tabulaciones automáticamente. Y ya cuando veamos programación de Python en redes, que va a ser en Linux, pues no va a ser así. Hay que nosotros tabular, ¿no? Bien. A ver, un último algoritmo de números, a ver qué quieran hacer. Convertir un número a binario. Ya, pero lo vamos a hacer hasta un cierto límite, ¿no? Porque si no sería interminable. Bien, ¿cómo se convierte en número a binario? A ver, vamos a ver una pizarra. El método para convertir números binarios, si mal no recuerdo, son las divisiones sucesivas. Por ejemplo, vamos a poner 33. 33 es dividido entre 2. Te da de a ¿cuánto? 15, 16, ¿no? 16. Ya 16, te sobra 1. De ahí, si lo divides entre 2, te da de a 8, te sobra 0. Si lo dividís entre 2, 4, te sobra 0. Si lo divides entre 2, 2, te sobra 0. Si lo dividís entre 2, te da de a 1, te sobra 0. Y si lo dividís entre 2, aquí te da de a 0 y te sobra 1. Y es esto de aquí. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Es así, ¿no? Bien. Entonces lo que yo tengo que hacer es dividir
hasta que mi residuo sea 0, ¿no? Y el número se tiene que ser el cociente entero, no tiene que quedar el número. Bien, entonces lo que voy a hacer, voy a tener este número, después este otro número, después este otro número, y así sucesivamente, ¿no? Y yo, el número nuevo tiene que ir una posición más adelante, ¿no? Tiene que tener un multiplicador. Por ejemplo, este es por 1, este de acá es por 10, este de acá es por 100. Lo podría hacer con cadena, sería más fácil. Este de acá es por 1000. Este de acá es por 10.000. Y este por último es por 100.000, ¿no? Bien, entonces vamos a hacerlo. Tenemos que tener un multiplicador que lo que va a hacer va a multiplicar por el residuo. Por el residuo se va a multiplicar este y ese se le va a sumar al número para que pueda obtener el resultado correcto, ¿no? Entonces voy a decir si yo tengo el 32, 33, 33 he dicho, me tiene que salir 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no? 4, 0. Le voy a decir introduzca el número que quiera convertir a binario. Voy a decir lo siguiente. Voy a tener una variable signo que se va a llamar. Digo, bueno, no quiero utilizar cadena. Voy a poner menos 1. No, le voy a poner 1. Le voy a decir sí. En menor a 0. Entonces el signo se le asigna. Acá tenemos también el NP. Arriba la N. No va a ser menos 1. Y NP se le asigna el valor absoluto de N, ¿no? Esto ya si tengo un número negativo ya me evito problema. Bien, entonces ese número yo lo voy a procesar. Y entonces voy a decir mientras el número NP sea mayor a 0. Mientras el número NP sea mayor a 0 voy a hacer algo. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tener un multiplicador que va a estar en 1 y va a ser, quiero que sea largo, que no me está dejando. No me está dejando. Ah, bueno, así nomás será. Y voy a tener un binario, ya, que vamos a tener en 0, ¿no? Mi binario va a ser 0 por defecto. Entonces voy a tener, mientras NP sea mayor a 0, ¿qué es lo que yo voy a sacar? Primero tengo que sacar este de acá, que viene a ser el residuo, ¿no? Entonces, el residuo va a ser igual a NP dividido entre 2. Y después NP se tiene que volver el cociente dividido entre 2. Y después al binario se le va a asignar lo que tenía antes,
más el residuo, este de acá, residuo, ya, multiplicado por el multiplicador. Y el multiplicador se le va a multiplicar por 10. Vamos a ver. Entonces yo voy a decir, el binario va a ser igual al binario multiplicado por el signo. Entonces voy a decir, el número binario es, y vamos a ver si esto funciona. Si no, ya lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Ya, queremos un número, por ejemplo, 33. No está bien, ¿no? 1001. Por ejemplo, otro número, el 32, que es lo mismo, pero con puro cero. No sé. Por ejemplo, 256, que es lo máximo una dirección IP. Y esto es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Por ejemplo, el número 10, por ejemplo, menos 10, sería 10, 10, pero como es negativo va a ser menos 10, 10. Y ya está, ¿no? Ahí está el código. ¿Qué les ha parecido? Sencillo, ¿no? Bien, entonces, acá te utilizaba ese multiplicador porque más fácilmente lo hacía con cadenas, ¿no? Le sumaba al principio y ya está. Bien, entonces tenemos ahí algoritmos de número que hemos repasado. Ahora repasemos a ver algoritmos de cadena. ¿Cuál quieren hacer? Invertir una cadena. Bueno, invertir, hay dos invertir. Vamos a ver. Bien. Entonces, si yo tengo, hola, mi resultado va a ser aloha. Bien. Y si es capicúa, dice. Bueno, entonces le voy a decir pat input. Deme una cadena. Entonces lo que yo hago es sacar el tamaño. Entonces la longitud. Y siempre tienen índices. Entonces yo lo que voy a decir es mientras tamaño sea mayor a 0, voy a tener una cadena invertida que va a estar nada. Y voy a decir la cadena invertida va a ser la cadena invertida más. Lo que yo voy a sacar del final lo quiero que esté al comienzo, ¿no? ¿Verdad? Entonces voy a decir la cadena en la posición tamaño menos 1 más la cadena invertida que no tenía nada. Entonces voy a sacar al final y voy a ir al principio. Y tamaño va a ser tamaño menos 1. Entonces voy a imprimir
Cadena flat invertida es invertida, ¿no? Y si cadena es igual a cadena invertida, imprimo Capicúa, la secundaria. En realidad no se llama Capicúa, pues no, se llama palíndromo. Capicúa es para números. Bien, vamos a ver si funciona. Por ejemplo, todo el mundo dice que hola mundo invertido, hola mundo. Dice, a ver qué está pasando acá. Ya, esto tiene que ser así. Oh, ya, ahora sí. No es palíndromo, ¿no? Y tenemos otra, por ejemplo, Oruro, y es palíndromo, ¿no? Bien, ¿tienen una chequeada? A ver, un minuto. Si algo no entiende, me pregunta. Bien, bien, ¿entienden esto? Bien. ¿Algún otro algoritmo que quieran ver de cadena? Nada, sí. Contar la palabra a una cadena. ¿Ya? Sí, creo que es más difícil de todo. Bien, por ejemplo, si yo tengo esto, hola, mundo, uno, dos. La palabra es esa. Tres. A ver, otro. Cinco, ¿no? Son cinco. Y lo demás que tenemos acá son separadores. Ya, esto yo lo podría hacer de una forma. Lo podría hacer con solo cadenas. Va a ser más complicado. Lo podría hacer con listas, que sería más fácil, pero no hemos visto listas. Entonces vamos a hacerlo con solo cadenas. Pero ahí en solo cadenas no me permite, por ejemplo, obtener el salto de página, salto de línea y
tabulación, creo. A ver, voy a ver. Yo tengo una cadena de separadores. Separadores son el espacio. Puede ser este, puede ser acá, puede ser este, puede ser este acá. Este puede ser coma, puede ser punto y coma, puede ser punto, dos puntos. Puede ser tabulación, puede ser salto de página. Otro más puede ser un separador. El guión medio, el guión bajo. Vamos a poner eso separadores, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, esta es mi lógica. Si yo tengo una cadena, que lo voy a encerrar entre comillas por si acaso. Vamos a crear la comilla simple como separador, pero no la doble por si acaso. Yo tengo estas cadenas. Yo cuando considero que es una palabra, hay dos formas. Cuando es un no separador seguido de un separador, o cuando es un separador seguido de un no separador. Da igual, ¿no? Como yo lo soluciono, a lo que me introduce el usuario, le aumento un espacio al final o al inicio y ya cumplo la lógica, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a pedir una cadena. Ingrese una cadena para contar sus palabras. Este sería mi ingreso, ¿no? Si yo a la cadena para procesar, le voy a sumar a la cadena un espacio en blanco al final, ¿no? Entonces, lo que yo voy a saber es si es que el carácter de mi cadena es separador o no es separador. Entonces, ¿qué yo hago? Entonces voy a decir mientras, voy a tener un contador que empieza en la posición 0 y obviamente tiene que ir hasta el tamaño. Si va hasta el tamaño -1, va a ser, no tiene sentido, tiene que ir hasta el tamaño -2. Entonces voy a decir mientras i sea menor al tamaño de la cadena procesado, -2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir si es que i es separador y si es que perdón, si es que el iésimo carácter de la cadena es no separador y el iésimo +1 es separador, ¿no? Entonces, en ese caso sí voy a contar palabras, ¿no? Voy a poner cat pro mejor, con más sentido, y mi par de palabras estará en el 0. Entonces, no sé si es que mi carácter iésimo es separador. Entonces yo voy a decir, voy a tener un tamaño de separador que va a ser igual a la longitud de la cadena separador. Y voy a tener un j décimo que va a empezar en 0 y voy a decir mientras j sea menor a tamaño del separador. Entonces yo tengo que determinar si el iésimo es separador, ¿no? Es no separador. Entonces voy a decir iésimo es separador. Voy a decir que es falso, ¿no? No es separador. Este es para reservar. Entonces es falso. Y ahora yo voy a recorrer la cadena de separadores. Voy a ver si mi cadena procesada en la posición iésima igual a mi
separadores en la posición j décima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces lo que pasa es que se vuelca el i décimo de separador y esto es true. Ahora quiero yo que el i décimo más 1 sí sea separador, pero el décimo más 1 tampoco va a ser separador. Voy a decir si la cadena en la posición es igual a este, entonces a este le pongo true. Y como estoy recorriendo los separadores, de una vez pregunto si la cadena en la posición más 1 es separador. Entonces acá al décimo más 1 le pongo true. Vamos a recorrer todos y el j se aumentará j más 1. Acá viene la cosa, ¿no? Si es que acá, como le he aumentado el espacio al final, significa que el anterior, el i décimo, no tiene que ser separador. Sí, si no es verdad, except and not. Y el otro es verdad, entonces cantidad de palabras más 1. Caso contrario, no sumo nada. Y acá el i se va a aumentar i más 1, así, hasta que está en mi bucle. Y acá voy a decir la cantidad de palabras de cat. Es acá la cantidad de palabras, pero tenemos que transformarlo a string porque es entero. Bien, vamos a ver si esto funciona o nos da un montón de errores. Voy a copiar esto. No, tenemos que correr con la prueba 1. Debería decir 5. La cantidad es 5. ¿Ya? Debe ser más chico esto. Bueno. Ya, ahí se ve el código. Tienen una chequeada. Si algo no entiende, me preguntan. Ya, un par de minutos lo dejo ahí. Eso cuenta las palabras, ¿no? Bien, ¿se entiende el código? Esto se podría hacer más fácil con vectores, ¿no? Pero como no hemos visto vectores, pues hasta ahí pueden entender. Ya es sencillo de entender, ¿no? Cuando otros lo hacen es difícil hacerlo. Ya. ¿Tiene alguna pregunta alguien? ¿Alguna parte del código que no entienda?
Bien, bien, ¿algún otro algoritmo que quieran hacer de cadena? ¿Están ahí? ¿Algún otro algoritmo que se les ocurra? A ver, para que sigamos practicando cómo se hacen las cadenas en Python. Sacar el correo electrónico de una cadena. No le entiendo la pregunta. ¿Puede poner la entrada y la salida? Ok, vamos a intentar a ver si si me dan de entrada esto. Ujú. Me tiene que salir, supongo que esto, más o menos. Bien, vamos a probar algunas cosas. Y vamos a tener que adelantarnos a otra. Sí, procesarlo esto con solo cadena se puede hacer, pero vamos a ver. Voy a hacer un ejemplo. Ya.
Sería eso lo primero. Y después lo que voy a hacer es ver si tiene la... Voy a ir adelantándome ya. Aquí ya estoy utilizando listas. Voy a crear una lista. Y voy a crear una función que se llame es formato correo, que va a recibir una cadena. Y simplemente esto, resultado, va a ser igual a paso. Y lo que voy a decir es que si es que cadena.index está reconociendo que es la asignar vacío. Index, sí, cadena.index arroba enviar -1 ant cadena index de .com. Vamos a asumir que un correo tiene eh, siempre el formato .com. Este va a determinar una cadena .com, pero el .com queremos que esté al final. Entonces vamos a decir más de la posición -1, -2, -3, -4, no, -4, y este sería -5, -4, ¿no? -1, -2, -3, -4. Ya. Entonces cadena desde la posición -4 hasta el final es igual a .com. Si es que hay una arroba y si es que los últimos caracteres son va ser true. Vamos a devolver resultado. Ya tengo eso. Aquí simplemente le voy a decir al usuario lo siguiente. Vamos a hacer, pues, haga su presentación con su correo. Ya. Entonces lo voy a splitear y después voy a recorrerlo. Voy a decir for dato en lista. Voy a recorriendo uno por uno. Y lo que voy a decir es sí, dato. Sí, es formato correo del dato. Entonces aquí lo voy a imprimir. El correo es dato, ¿no? Caso contrario, lo voy a imprimir y ya estaría, ¿no? Vamos a ejecutarlo. No me gusta este. ¿Sí? Y de hecho le voy a poner de otra forma. Un salto de línea.
Ya, entonces voy a decir, hola, soy Leonardo, mi correo es vargas arroba gmail.com. Chao, saludos. Ahora me sale un error. Ajá. Mm, línea 5, línea 13. Dice. Not found. Dice. Línea 5, línea 13. Aquí me sale el error. Y acá es cuando lo llamo al procedimiento. Ujú. Ah, ya, porque la cadena estoy asignando vacío. Hola, soy Leonardo. Mi correo es Leonardo Vargas arroba yrm.com. Muchas gracias. Ya. Ahora, ¿qué me dice? Ya. Puede que alguna de estas subestrenes tenga menos de 4 caracteres, entonces lo que voy a hacer cadena va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5 más cadena. Para no tenga problemas de indexación. Soy Leonardo. Mi correo es Leonardo Vargas arroba gmail.com. Adiós. Esta es la error substring no found this. Substring no found. ¿Bien? Antes de comprobar esto voy a hacer un print de this a ver si está correctamente. Hola, soy Leonardo, mi correo es bien. Acá ya lo ha separado y acá está mi correo. Y me dice en la línea 5 es formato correo value error substring not found. Primero voy a hacerlo así. Voy a imprimir. Y esto, ¿por qué no tiene dos puntos? Ahí, espera. Aquí no lo. Claro, ver si es lo que yo quiero. Find. Vamos a probar aquí con find. Ya no es index, sino es find. Find. Ahí está.
Bien, vamos a quitarle las trazas. Estaba llamando a un método que no existía. Ahora sí, vamos a hacer una mejor comprobación. Y acá voy a decir: hola, soy Leonardo. Mi correo es leonardo@urm.edu.com. Me dice ahí, bueno, esa lista tampoco la quiero ya mostrar. Y voy a copiar esta presentación. ms.com. Tampoco quiero este acá. Ahí está, el correo es leonardo@urm.com, ¿no? Pero podríamos decir que podría haber acá una lista de dominio que puede incluir, por ejemplo, a este, ¿no? .com, .edu, eh, ya, esos dos, por ejemplo. Entonces yo puedo decir si es que los últimos caracteres están en la lista de dominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá .edu nada más y me voy a decir que mi correo es .edu, ¿no? Tiren una chequeada. Cualquier cosa me pregunta. ¿Se entiende el código? Disculpe, ingeniero, el split, ¿cómo, o sea, con qué criterio divide las palabras? ¿Solo el espacio? Claro, ahí en el split vos puedes poner separadores, ¿no? El separador que querrás. Ah, ok, y por defecto viene el espacio. Por defecto del espacio o tabulador. Si Ah, ya. quisiera poner otro carácter, tendrías que ponerlo ahí explícitamente. Ya, entonces es eso, ¿no? El split se le pone ahí el separador aquí entre. Pero eso es tema de lista. Solo que el algoritmo que ha pedido es un poco complejo para hacer con solo cadena, ¿no? Por eso me adelanté un poco. Y también utilicé una función. La función, por si acaso, se utiliza con la palabra reservada def y para algún resultado de retorno, Ah, ya, gracias. ¿no? Una otra consulta. ¿Se entiende el código más o menos? No creo que ningún práctico de cadena o un examen le hayan pedido esto, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pero es ensamblador, ¿no? Seguro tiene sus órdenes de instrucciones para memoria y esas cosas. Porque programas de lenguaje ensamblador en Assembler, ¿no? ¿O tienen otro lenguaje? Claro. La verdad que no llega, pues, si sabemos el modelo OSI, no va a llegar hasta Assembler en la máquina en sí, un correo electrónico, ¿no? Se va a disgregar, pero bueno, se puede hacer con alguno su proceso. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. La siguiente clase avanzaremos lista, diccionarios, tupla y su proceso ya que estamos. Ya, entonces nos vemos el día lunes. Hoy le voy a subir una
Como vamos a tardar un poquito en este tema, voy a subirle 2 prácticas sobre servidores y lo tienen que hacer 2 semanas, van a tener para hacerlo cada uno. Listo, no, hay algunos videos de algunos servidores que he montado con los estudiantes, pero hay otros que no están hechos, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacerlo. Y a los servidores, a los dominios, así ustedes le tienen que poner nombre de sus integrantes. Por si acaso esto va a ser grupal, como son, como son artistas nomás, entonces ustedes se organizan, ¿no? Y lo van haciendo y se sube captura de pantalla. No se van a poner a dibujar lo que sale en los servidores. Pero que se vea ahí claro con sus dominios, con sus nombres de usuarios, con todo eso que son ustedes y que no son otras personas. ¿Listo? Ya eso le voy a subir indicado más luego. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.